No es privado. Bájese de ahí. ¿Qué onda, chavos? Buenas noches, ¿ya estamos listos? Buenas noches, Doc. Sí. Qué güey. Está mordido.
Buenas noches. No sé si estamos listos ya para comenzar. Sí, Lucy, adelante. Listo. Pues el día de hoy vamos a revisar este estudio que es el protocolo EFESUS. Pues es un grupo de investigadores que realizaron estos primeros estudios. Ya tienen algunos años. Ahorita voy a comentar el periodo de tiempo en el que se realizó, pero el objetivo, bueno, más bien, estudiaron el efecto de la eplerenona, que es un antagonista selectivo de la aldosterona en aquellos pacientes con disfunción ventricular izquierda posterior a un evento de infarto agudo al miocardio. Siguiente, Mari, por favor. Bueno. Gracias. El objetivo, justamente como les comentaba, fue valorar qué efecto tenía la eplerenona en la morbimortalidad de pacientes con infarto agudo al miocardio reciente, con disfunción ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca. Siguiente, Mari, por favor. Para el diseño el estudio fue un ensayo clínico multicéntrico, se realizó Perdón, Lucy, ¿quién está de guardia? Iván, Mitch, Sebas, Ray, y no sé si me falte alguien de esa guardia. Okay. Ya solo ellos. Ok, me falta Francisco, Mari. No está en la sesión. ¿Quién más? Doctor, buenas tardes. Hola, Doc. Perdón. Están pasando visitas los que están. No, soy Mitch. Perdón, es que nos llevaron ahorita una valoración del servicio de angio de un paciente que está sangrando y se está chocando, entonces fuimos a ayudarles un ratito. Ahorita nos conectamos. Bueno, ya estamos aquí. Bueno, oye, Paco no está de guardia, ¿va? No. Ok. Ya me estoy comunicando con él. No, déjalo, que descanse tranquilamente. Bueno, listo, Lucy, gracias. Sí. Entonces fue un ensayo clínico multicéntrico, se realizó en 674 centros en 37 países de todo el mundo. Fue un estudio controlado, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Siguiente. Se realizó en un periodo de tiempo del 21 meses, si no me equivoco, del 27 de diciembre del 99 al 31 de diciembre del 2001, mediante una asignación aleatorizada a una cantidad inicial de 6.642 pacientes, de los cuales se excluyeron inicialmente a 10, y del resto se dividieron en dos grupos, como les comento, al azar. 3.313 pacientes fueron el grupo al que se le asignó, que se le dio eplerenona. Voy a comentar más a detalle más adelante cómo fue este ajuste en la dosis, pero la dosis inicial para todos fue de 25 miligramos al día. Y se hizo monitorización para realizar este ajuste de dosis con los niveles de potasio sérico, usando como punto de corte 5.5. Y el otro grupo de pacientes que recibieron placebo fue una cantidad de 3.319 en total. Además de que todos recibieron un tratamiento estándar con YECA, ARA, beta bloqueadores, diuréticos y aspirina. Como criterios de inclusión, pues uno de ellos fue la edad, con una media de 64 años, un infarto agudo al miocardio reciente entre 3 y 14 días, y además que tuvieran insuficiencia cardíaca, la cual se definió mediante criterios clínicos, estertores, presencia de S3, radiografía de tórax, y también pacientes con disfunción ventricular izquierda con una fracción de eyección
menor a 0.4 o menor a 40%. Además, para algunos, como les comenté, se tomaron en cuenta las manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, de las cuales 90% de los pacientes presentaba. Sin embargo, se menciona que en aquellos pacientes con diabetes que ya se conocieran con disfunción ventricular, no fue esencial que tuvieran clínica de insuficiencia cardíaca porque pues se comparó que pues por la fisiopatología de la enfermedad, igualmente pues tienen como un mecanismo similar a aquellos pacientes no diabéticos que sí tienen manifestaciones clínicas. Pacientes con diabetes fueron un 32% en el estudio, aquellos pacientes con hipertensión arterial sistémica 60%, de los cuales, como les comenté, recibían tratamiento estándar. 86% recibía IECA o ARA2, 75%, algunos pues como vemos concomitantemente recibía beta bloqueadores, un gran porcentaje que es el 88% recibía aspirina y un 60% diuréticos. No sé si se pudiera acercar un poquito más la imagen a mí. Sí. Bueno, como vemos en la primera tabla, pues nos muestran las variables de nuestra población en comparación con el grupo que recibió Plerinona y el grupo placebo. Como les comentaba, la media de edad fue de 64 años. En el grupo de Plerinona, 2.380 pacientes fueron hombres y 939 mujeres, y en placebo 2.334 hombres, 979 mujeres. Asimismo, se tomaron en cuenta otras variables como la presión arterial, con una media de 119 para sistólica y 72 para diastólica, la fracción de eyección ventricular, los días desde que ocurrió el infarto agudo al miocardio hasta que se eligió a los pacientes, que como les comentaba, estaba entre 3 y 14 con una media de 7.3. Hospitalizaciones previas por insuficiencia cardíaca, terapia de reperfusión o revascularización, aquellos que, como les comentaba, la mayoría tenía síntomas de insuficiencia cardíaca, un 90%. Un punto muy importante fue la medición del potasio sérico, con una media de 4.3. La concentración de creatinina tenía que ser menor a 2.5 con una media de 1.1 en ambos grupos. También la tasa de filtrado, el aclaramiento de creatinina y antecedentes, como que ya hayan tenido un evento de infarto agudo al miocardio. Como vemos, pues fue la misma cantidad, 27 para cada grupo, 27 pacientes, aquellos con diabetes, antecedente de insuficiencia cardíaca, hipertensión. Y la medicación que les comenté en la tabla anterior. Siguiente, Mari, por favor. Y como criterios de exclusión, como les comentaba, uno fue que tuvieran creatinina basal mayor a 2.5 miligramos por decilitro, que que tuvieran uso de ahorradores de potasio, diuréticos ahorradores de potasio, o potasio sérico en ese momento mayor a, o basal mayor a 5 miliequivalentes. Se realizó una valoración clínica a los pacientes a la primera semana, a las 4 semanas, a los 3 meses, y posteriormente se realizó cada 3 meses hasta finalizar el estudio, durante lo cual se registraron 1.021 muertes. Se realizó también medición del potasio sérico a las 48 horas de iniciado el tratamiento, con un seguimiento a la semana 1, 4 y 5, y si se hacía algún cambio de dosis, se hacía esta medición 7 días posteriormente al ajuste. Los objetivos primarios fueron, uno, pues aquellos pacientes que presentaban
o que presentaron mortalidad por cualquier causa. Con esto nos referimos a causa no cardiovascular. Y el otro objetivo primario, aquellos pacientes que presentaron muerte cardiovascular u hospitalización, igualmente por causas cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, infarto, ictus o arritmias ventriculares. Mari, no sé si se pudieran abrir las tablas para amplificar la segunda. Deja abro la otra pantalla. Sí, gracias. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Mm. Bueno, esa fue la primera que ya... Ajá. Bueno, en esta segunda tabla, pues nos describen justamente la comparación de ambos grupos y si fue significativo o no. En cuanto a los objetivos primarios, se observó que la mortalidad a un año en los pacientes o en el grupo en el que se usó eplerenona fue del 11.8%, comparado con el grupo placebo en un porcentaje de 13.6%, con un valor de P significativa. También la mortalidad por causas cardiovasculares, en el que se A ver, describieron. Sí. Saraí, una pregunta, ¿por qué aquí utilizaron riesgo relativo y no ORs o hazard ratio? No sé, doctor. Mariana, Yo tampoco sé, doc. Gus, No me acuerdo. Doc. Beto, No sé, doctor, por qué se eligió el riesgo relativo. Iván. No sé, Iván. Diana, No estoy segura, pero no sé si por el tamaño de la muestra. no. A ver, Fer, que levantó la mano. Porque depende del diseño del estudio. O sea, en los ensayos clínicos usas riesgo relativo. Ok, pero en particular, ¿por qué? Por lo que están buscando ellos, ¿no? Aquí lo que buscan es mostrar diferencia en la incidencia de algo y la forma de reportar un aumento o una disminución en la incidencia de una enfermedad es a través del riesgo relativo a padecer esa enfermedad. Por eso se utiliza el riesgo relativo. Exacto, o sea, a eso me refería con lo del diseño. Como es un estudio prospectivo en el que estás midiendo incidencias de riesgo relativo, si es retrospectivo, usas odds ratio. Odds ratio, totalmente. Bien, continúale, Lucy. Sí, gracias, doctor. También se observó disminución en la mortalidad de causa cardiovascular en el grupo con uso de eplerenona versus el grupo placebo, en donde también uno de los desenlaces más importantes o donde más tuvo impacto fue en muerte súbita asociada justamente a enfermedad cardiovascular. También le puedes bajar un poquito, amiga. Dentro de los objetivos secundarios, pues
me parecieron similares. Uno era la mortalidad de hospitalización por cualquier causa, es decir, no cardiovascular, y en mortalidad por causas cardiovasculares, como les comento, sí se vio, o sea, de acuerdo al valor de P, vemos que sí hubo significancia en aquella mortalidad asociada a causas cardiovasculares. Como les comento, principalmente muerte súbita. Además de disminución de, bueno, se describió una disminución en la mortalidad de hospitalización por otras causas del 8% en el grupo de Plerennona versus el grupo placebo. Asimismo, bueno, como vemos, esta reducción del 13% en muerte o hospitalización se ve reflejado principalmente por dos cosas: esta reducción en la muerte súbita y en las complicaciones. Además, se estuvo monitorizando la presencia de efectos adversos, que fue una de las razones por las que pues una cantidad de pacientes abandonaron el estudio dentro de los, bueno, lo vamos a ver en una tablita más adelante. Estos grupos, ya no les comenté, pero se compararon mediante la frecuencia de episodios, área geográfica, variables demográficas y variables clínicas para realizar las curvas de supervivencia. ¿Le puedes bajar, amiga, por favor? Y bueno, estas son las curvas que ya hemos visto, las curvas de supervivencia acumulada de Kaplan y Meyer, en donde igualmente nos muestran un seguimiento a través del tiempo, y pues observamos que sí hubo una disminución significativa en la mortalidad de los pacientes que recibieron eplerenona. Ya no les comenté, pero el ajuste en la dosis se les dio inicialmente al grupo de plerennona 25 miligramos y se fue ajustando conforme hacían el seguimiento de los niveles de potasio, además de pues otros efectos. Si el nivel de potasio sérico era menor a 5.5, pues lo mantuvieron en esa dosis, pero si era mayor a 5.5, se hacía... No, perdón, si era 25 miligramos, lo iban aumentando, pero dependiendo de la dosis en la que se encontrara, si los valores de potasio, o sea, tenía hipercalemia mayor a 5.5, es cuando se hacía la disminución en la dosis. Lucy, dijo el doctor que lo esperamos un minuto. Creo que... Ah. O no sé si continuamos. No, pues sí lo esperamos.
Listo, perdónenme. Adelante, Lucy. Sí, bueno, entonces nos quedamos en esta parte, es un diagrama de bosque, doctor, o forest plot, ¿sí? Sí, exactamente. Ok. Bueno, nos colocan dos, uno con variables en aquellos pacientes que presentaron muerte no cardiovascular y aquellos con muerte asociada a causas cardiovasculares. Dentro de las variables en las que se observa, no sé si si lo entendí bien, pero como lo entendí es que en las variables en las que se inclina más hacia la izquierda, es aquellas en las que se observó mayor beneficio con el uso de plerenona, que fue principalmente aquellos pacientes menores de 65 años. Entre más alejado esté, es más. Y la línea representa el intervalo de confianza. Entonces, bueno, edad menor a 65 años, presión de pulso mayor o igual a 45. Los niveles de potasio, como les comentaba, fue un parámetro importante durante el estudio. Aquellos pacientes con potasio menor de 4 miliequivalentes. Y también un punto bueno, marcan como importante, y creo que sí lo es bastante, es aquellos pacientes que usaban IECA con o sin betabloqueadores respecto a aquellos que usaban solamente uno o ninguno. Y se observó que aquellos pacientes que usaban IECA y combinación con betabloqueadores, pues se beneficiaron más también de la administración de plerenona. Bien. Efectivamente, en esta gráfica, mientras todo lo que cae del lado de la izquierda está a favor de la maniobra y todo lo que está a la derecha de la línea está a favor del grupo control o del placebo en este caso, ¿no? Entonces, mientras más se aleje y de la línea media y caiga del lado de la izquierda, en el espacio de la izquierda, quiere decir que existe una mayor disminución del riesgo relativo para el punto específico. Por ejemplo, a ver, si te subes un poquito, Mari. Para muerte por enfermedades cardiovasculares o por eventos cardiovasculares, quiere decir que el uso de la plerenona disminuye el riesgo relativo de padecer muerte por u hospitalización por causas cardiovasculares. Y así en cada una de estas. Obviamente, pues como bien lo dice Lucy, cuando atraviesa la unidad el intervalo de confianza, pues evidentemente es algo que es no significativo y lo podemos corroborar con una P que es no significativa también, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda de esta gráfica? Hola, yo no recuerdo del todo, por ejemplo, la que está hasta abajo, que creo que es de las chicas. ¿La que está hasta abajo qué? Bueno, es que está muy ampliado el intervalo de confianza, o cómo funciona justo en esa línea que es la que resalta, que es mayor a todas. El intervalo de confianza, esta la que dice el uso de IECAS. Ajá. La línea horizontal, ese es el intervalo de confianza. En donde empieza y donde termina la línea son los que reportamos entre el paréntesis después de que ponemos intervalo de confianza al 95%. Y el punto donde cae el punto, ese es el riesgo relativo. Entonces, por ejemplo, este puede ser un riesgo relativo. Bájale tantito, Mari, por favor. Supongo que este debe ser un riesgo relativo como de 0.92 y el intervalo de confianza debe andar como de 0.55 a 1.4, más o menos. Así, esa es la interpretación en números de esta gráfica. Ok, gracias. Sale. Yo tengo dos preguntas. Sí. En una es porque se comenta que
De las variables que se usaron variables dicotómicas y ya para el análisis, o sea, cuando estas variables, si se usaron como variables binarias, creo que comenta, era significativo, pero cuando se usaron las variables Continuas. cualitativas, hay, o sea, comenta que ya no tuvo significancia, o sea, eso no Sí, me quedó muy entonces, claro. es que uno busca la forma de encontrar resultados acordes a lo que tú hipotetizaste. Por ejemplo, suponiendo la edad, si tú pones como variable continua la edad, para empezar, bueno, la forma de analizarla es distinta, pero si pones en un continuo, a lo mejor en sí la edad no te da un resultado estadísticamente significativo, pero si tú fraccionas la edad en mayores de 70 y menores de 70, resulta que la gran mayoría de los pacientes que se descompensaron y que se hospitalizaron cayeron en el grupo de 70, pues evidentemente al hacer la variable, categorizarla por riesgo en una variable dicotómica, cuando analices a aquellos pacientes de más de 70, pues lo más probable es que sí te pueda dar significativa, mientras que si metes a toda la población en un análisis, pues a lo mejor no te da significativo. Entonces, lo que se hace normalmente con las variables para facilitar su análisis es que las variables continuas las conviertes en dicotómicas, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, el valor de dímero D. Si tú tienes un valor de dímero D como variable continua, pues a lo mejor puede ser que no te dé algo significativo, pero si tú identificas un dímero D que persistentemente aquellos pacientes con un dímero D mayor de 2.5 son los que se hospitalizan, se complican, se infartan, etcétera, entonces tú puedes hacer dicotómica la variable y tu variable, todos los que tengan dímero D por arriba de mayor o igual a 2.5, les das una categoría de riesgo, y a todos los que tengan menos de eso, le das otra categoría de riesgo, y entonces lo analizas como una variable dicotómica. Lo puedes hacer por medio de tablas cruzadas, en lugar de hacerlo de comparaciones de medias, ¿no? Ok, ok. Sí, no sé si me Sí, expliqué. sí, sí, Ok. sí, Doc, yo tengo gracias, Doc. una duda. Por ejemplo, hay unos gráficos de Forest Plot en los que nos dan como un rombo hasta abajo para ver si Ah, fueron claro. significativas como el acumulativo de todas las Ese variables. es la suma de todos. Ajá, y en este no nos da nada, o sea, no sé en qué casos o a lo mejor en qué casos no se pone. Pues es al gusto del investigador, Gus. Ok. Generalmente cuando te ponen el rombo, el del overall, lo que se hace es cuando tus resultados tienen una tendencia hacia uno u otro lado, pero no fueron estadísticamente significativos o tan concluyentes. Por lo general busca sacar el rombo para hacerlo, pues como más evidente a la vista, ¿no? Decir, ok, si hay una clara tendencia, aunque no fue estadísticamente significativa, y con el rombo te ayudas, pero no es una norma, y es a gusto del investigador. Lo padre, pues, es que te pongan siempre en la suma de todos y que te dé estadísticamente significativo, ¿no? Lo cual es bastante complicado. Ok, Doc, gracias. ¿Sale? Doctor, y ya por último, algo que me llamó la atención, y no sé si tenga relación con que, bueno, en historia antecedente de hipertensión, los pacientes que sí tenían ya el antecedente fueron los que más se beneficiaron. O sea, ¿esto es porque ya usaban algún tratamiento previo? Ah, no lo sé. No, Bueno, no, es que sí no se comenta, pero me llama la atención sí, ahí sí, o sea, sí en el está diagrama. claro. No sé el motivo por el cual los pacientes que ya se conocían con hipertensión se beneficiaron más del manejo con la plerrenona. Habría que ver. En los criterios de inclusión, ¿pusieron algún límite de tiempo de evolución de la hipertensión o era simplemente diagnóstico previo de hipertensión? Solo diagnóstico previo. Ujú. No lo sé. Habría que checar
el apéndice del Ujú. artículo para ver si hay alguna explicación. Digo, evidentemente habría que buscar una explicación plausible, ¿no? Para poder explicar esto, pero así a bote pronto no se me ocurre nada. No sé si alguien tenga alguna teoría sobre de esto. No, ya se quieren ir a dormir. Venga. Ujú. Bueno, ¿podemos regresar a la presentación, amiga, por favor? ¿Le puedes bajar ¿Ya un se ve? poquito? Sí, sí se ve. Ahí. Bueno, uno de los, bueno, para empezar, tenemos algunos otros estudios que ya hemos revisado en algunas ocasiones que hacen una comparación similar, placebo, con el uso de otros medicamentos, como el Rales o Rail, que comparó el uso de espironolactona a 25 miligramos día versus placebo, pero por ejemplo, pues aquí los pacientes tenían una insuficiencia cardíaca más avanzada. Sin embargo, pues también son estudios que apoyan el bloqueo de este sistema. Sin embargo, ¿cuál sería la diferencia con el bloqueo o que se comenta aquí? ¿Qué nos diferencia que usemos IECAS o que usemos adicionalmente un bloqueador de la aldosterona? Porque en los ensayos comparativos se vio que pues sí, bloqueamos este primer paso, pero hay vías alternativas que pueden conducir a la formación de angiotensina 2 y aldosterona, cosa que se puede pues evitar o bloquear este segundo paso mediante estos antagonistas de aldosterona. ¿Le puedes bajar, amiga, por favor? Tiene varios mecanismos, la eplerenona, mediante los cuales pues causa beneficio clínico. Uno de ellos es que previene el remodelado ventricular en aquellos pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo tras un infarto agudo al miocardio. Se ha visto que tiene efectos como disminución en el estrés oxidativo, mejora la función endotelial y además disminuye la agregación plaquetaria. En este estudio se vio principal utilidad en aquellos pacientes que tenían disfunción sistólica e insuficiencia cardíaca, como les comento, y pues uno de los puntos también importantes comparando con otros estudios o el uso de otros medicamentos es que este medicamento causa un bloqueo selectivo disminuyendo el riesgo de efectos adversos como la ginecomastia. Y como les comentaba, el principal efecto adverso que se observó fue hipercalemia, y por lo que pues tendríamos que tener precaución o se recomienda usar este medicamento con precaución en adultos mayores o en aquellos pacientes con deterioro de la función renal. Entonces, como conclusiones, pues del estudio es que la administración de plenenona al tratamiento de este grupo poblacional pues mostró reducción de la morbimortalidad asociada principalmente a causas cardiovasculares, pero también en una proporción de la mortalidad total. Y pues se recomienda como tratamiento en este grupo de pacientes, excepto que existan contraindicaciones para su uso. Y también pues esto es independiente de la clase funcional. Especialmente útil, como les comento, pacientes con infarto agudo al miocardio reciente. Y como les mencioné previamente, pues esta reducción en la mortalidad se vio asociada a dos cosas principalmente, que fue la menor proporción de muerte súbita cardíaca y de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y eso sería todo. Muy bien. No sé si tengan alguna duda o doctor algo que quiera. ¿Tú qué opinas, Lucy?
Pues es que no sé si hay alguna, o sea, esto sigue vigente, ¿verdad? La prerenona, Ujú. sí, sí, se puede utilizar. De hecho, ya hay más estudios. Sí, o sea, ya no me dio tiempo de revisar como así, comparar con otros, pero sí, o sea, eché un vistazo y pues sí hay otros, pero me quedaba esa duda, si había alguno que ya hubiera, no sé, demostrado lo contrario, pero no, pues sí hay. No, sí es útil en el manejo de la falla cardíaca. La pleurenona efectivamente tiene ciertas ventajas sobre los otros, medicamentos como la espironolactona. em, pero bueno, pues no. El tema de la pleurenona es más bien la disponibilidad, ¿no? Que no está tan disponible en todos lados. No sé si alguien quiera comentar algo. O sea, lo que me llamó a mí la atención del diseño del estudio es su población, que era bastante homogénea. O sea, prácticamente era la misma entre el grupo de Pleurenona y el grupo placebo. O sea, tenían prácticamente la misma FEBI, la misma cantidad de pacientes que tenían prácticamente IECA, que consumían beta bloqueador. O sea, era demasiado homogénea. Y también como parte de su seguimiento, me llamó la atención de que reportaban una media de seguimiento de 16 meses, con un rango de 0 meses a 34 o 35 meses. O sea, ya no me metí a fondo como a investigar el apéndice suplementario, pero quiere decir que algunos pacientes no les dieron seguimiento o fallecieron en los pocos meses posterior al infarto. Entonces, creo que habría que investigar un poquito más sobre eso en este estudio en específico. Bien, de acuerdo. Sí, tradicionalmente, y eso es algo muy característico de los estudios que se publican en New England, es que las poblaciones que comparan son muy homogéneas. Es raro ver pacientes, poblaciones heterogéneas en estos estudios. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo justo lo que decía Lucy, o sea, no sé qué tan frecuente es que se utilice esta porque nunca o sea, la verdad nunca había escuchado como, ni he visto como en pacientes que, no sé, que lleguen con el manejo que tomen o esplerenona. Sí, sí se llega a utilizar, no tanto, pero sí se llega a utilizar. Pues, insisto, no está tan disponible, pero sí se usa. Pero no será porque, como es el primero, pues es poco usual encontrar pacientes que usan lepredona, pero más que nada porque ya es un artículo un poco viejo, o sea, ya hay muchos más medicamentos para el control de la falla cardíaca, por lo tanto, pues puede quedar un poquito rezagado ante nosotros que ya tenemos. Sí, de hecho, lo vimos, ¿no? Ahora que estuvimos en las pláticas estas de sacubitrilo valsartán, ya prácticamente los antagonistas de la aldosterona casi no se toman en cuenta, pero no por eso quiere decir que no sean fármacos útiles y que se pudiera encontrar un nicho de utilidad para ellos, ¿no? Sí se llegan a utilizar, y el tema es ese, que no están tan disponibles, ¿no? Pero sí los llegamos a utilizar, en el contexto del paciente con falla crónica y no tanto en el contexto de falla aguda. Y bueno, en particular en este estudio fue en pacientes post-infarto, ¿no? Que son los que incluyeron en este estudio. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, doctor, nada más que pues me parece a mí una buena opción, de acuerdo a lo que comenta este estudio, también por ejemplo en los efectos adversos, también parece ser que pues ayudan a lo que es la disnea y a la hiperuricemia. Nada más habría que cuidar la hipercalemia, que sí sale más significativa con este tratamiento, pero pues parece que sí es una buena opción.
Sí, sí, sí lo es. O sea, tampoco es la gran panacea, pero sí, sí, sí es una buena alternativa. Yo creo que los residentes en la otra oficina. Gracias. Bien, ¿alguien más que quiera comentar algo? Paco, René, Mari. Ok, Tal creo vez que en solo algún, como, ¿Mandé? pues sienta un poquito la base como al tratamiento de insuficiencia cardíaca, ¿no? Sí, O sea, aunque ya es un estudio viejo, o sea, el hecho de que ya se tenga una disfunción sistólica en un paciente posinfartado, que es la principal causa de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pues sienta la base para otros estudios que, que igual algunos ya son viejitos, otros más nuevos, que incluso pues recomiendan que después del diagnóstico como tal de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en el contexto de una descompensación, puedes tú iniciar el tratamiento eh, incluso durante la hospitalización antes de darlos de alta y eso mejora como la sobrevida. La verdad no recuerdo si disminuye la mortalidad, pero al menos el apego al tratamiento en algunos estudios y se ha visto que tiene diferencia, aunque pues lo que he leído en los pacientes postinfartados con fracción de eyección reducida, mm, instaurar como primera línea de terapia, pues están los IECAS. Si es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, incluso puedes empezar los ARNI sin siquiera haber implementado antes los IECAS, pero sí es parte de la terapia de estos pacientes, como parte de los básicos 4 fantásticos, ¿no? Los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. sí, 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 totalmente. Que ahora ya son los pilares, ¿no? Del manejo de la falla cardíaca. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Mari, René. Yo no, pues creo que estoy de acuerdo con lo que han comentado. Igual, como dice, creo que sería importante también revisar los demás estudios y pues a pesar de que apoyen también el uso de la plerrenona, pues valorar como eh, pues también otros factores de riesgo o algún otro medicamento que podríamos utilizar también como para pues esta parte de la falla cardíaca. Bien. René. Hola. Yo Hola. solamente estaba ahorita justamente revisando algo que salió en el año pasado, justamente en épocas de COVID, en el que se hizo una revisión bastante, creo que completa, en el contexto de pacientes postinfartados y el inicio posterior a cateterismo cardíaco, pero lo compararon ahí con espironolactona, comparando con EFESOS, que es el que ahorita pues el estudio que estamos en realidad compartiéndonos. Me llama la atención pues que solamente donde está el mayor beneficio es en realidad pues en sus efectos adversos comparado con espironolactona. Porque, o sea, la ginecomastia, la mastodinia, la disminución del líbido, pero en realidad comparado justamente en el contexto de pacientes con espironolactona, yo no le encuentro algún beneficio superior al uso de plerrenona versus espironolactona. Incluso fue una de las discusiones, creo que me agradó bastante en ese momento cuando discutimos con el doctor Tomás el inicio temprano de esta terapia. Lo que ahorita estaba tratando de buscar, y no lo encuentro, no sé si alguien lo tenga, ¿cuándo fue la temporalidad? ¿En cuándo se le inició la eplerenona en este caso? Porque estoy tratando ahorita de volver a buscar, no lo encuentro. Sin embargo, en los estudios posteriores se inició después de las 24 horas, como les digo, del cateterismo en el contexto de espironolactona y les iba súper bien. De igual manera, con disminución de tasas de mortalidad, disminución de tasas en ese contexto,
de reingresos hospitalarios y de sintomatología, como justamente lo acaba de comentar Paco. Pero Plerrenona no sé en qué momento se inició, que cabe destacar que su efecto, sobre todo al menos se discute con espironolactona, es como un medicamento que disminuye la fibrosis en el contexto de insuficiencia cardíaca. Y me llama mucho la atención porque al final del día, gracias Gus, en los primeros 14 días, una media de 7 días. Ok, bueno, aquí como te comento, a mí me parece muy importante que el otro estudio lo iniciaron en las posteriores 24 horas del CATE y les iba bastante bien. Entonces yo creo que es una alternativa para indicarla de forma temprana, a pesar de, en ese momento, pues las guías no eran tan estrictas como iniciar los 4 pilares actualmente, eh, pero yo creo que es la mejor opción iniciarla de forma temprana. En mi opinión, espironolactona versus eplerenona, yo iniciaría espironolactona, independientemente de sus efectos adversos, porque es muy comparativa con esta. Y otra de las cosas que justamente me llama la atención, ya independientemente tal vez de este tema, la asociación entre espironolactona junto con muerte cardiovascular en este caso, pero aquí no tomaron en cuenta, por ejemplo, algo que ahorita en estas últimas revisiones he leído de la microalbuminuria en el contexto del paciente posinfartado. Y ese es un dato que si nosotros, según esto, lo revertimos, disminuimos muchísimo el riesgo cardiovascular. Bueno, ya es un riesgo alto, pero disminuimos la mortalidad cardiovascular si disminuimos esta microalbuminuria o esta albuminuria específicamente. Entonces, yo creo que la espironolactona, con esa reducción del 35-40% aproximadamente, y en el contexto de que te disminuye, al menos en las revisiones, dice que te aumenta solamente 0.3 mil equivalentes. Entonces el riesgo de hipercalemia no es tanto como aquí lo están comparando, que fue su principal efecto adverso y demás cosas. Yo me iría más por espironolactona que por eplerenona en este caso. A pesar de que el estudio, yo creo que fue un estudio bastante bien. Tiene algunas ventajas, que son las que acaba de comentar, sobre todo Gus, y sus desventajas yo creo, no las encuentro. No las encuentro hasta ahorita. Sí, la verdad es que es igual de eficiente que Spiro, nada más que Spiro es mucho más económica, ¿no? Y está más accesible, insisto. Y lo que comentas de la microalbuminuria, efectivamente, de hecho la microalbuminuria está reconocida como un factor de riesgo cardiovascular por sí solo. No necesitas tener alguna enfermedad propiamente o algún otro factor de riesgo. Ya la pura microalbuminuria es un factor de riesgo cardiovascular. Listo, pues si no hay nada más, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Nos vemos, Doc. Gracias. 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 Bye, bye. Bye.